Bien, en este nuevo capítulo que empezamos a leer, en realidad, es una aplicación de todo lo visto anteriormente. En realidad, ese segundo capítulo era amplio, por eso hemos dedicado más tiempo, porque de ese capítulo depende todo lo demás. Van a ver que casi todo es repetitivo en los siguientes capítulos. Este capítulo de observación de beneficio-costo es usual en mi evaluación de proyectos, es muy consciente, particularmente en los proyectos de orden público, o sea, en los proyectos que financia el Estado. Consiste en determinar esas relaciones precisamente beneficio-costo y luego únicamente interpretar el significado. Pero alguna vez, por ejemplo, cuando se trata de carreteras, se consideran, en una carretera, por ejemplo, se considera una que es nueva, ¿no? 50 metros a cada lado con relación a la media de la carretera, como zona en la que no debe existir edificaciones. O sea, son franjas de seguridad a los lados, 50 metros a cada lado. O sea, en total se considera una franja de 100 metros. Pero cuando hacemos carreteras, casi en todas las partes pasa lo mismo. Esas franjas que requerimos para construir la carretera, para poner esas franjas de seguridad, tienen dueño. O sea, algunos capitales seguramente de estos terrenos, y no va a ser así gratuitamente, ¿no? Va a exigir que se le pague por esa franja de seguridad. Y es considerable, es casi una hectárea por cada 100 metros de carretera. 100% es una hectárea. Entonces, en 100 metros ya es una hectárea. Si son kilómetros, son 10 hectáreas. Ya es considerable el costo que seguramente va a exigir el propietario de esos terrenos. Pero eso no se puede considerar como un costo de la carretera, sino se considera como un desbeneficio. Ese término no es muy usual en nuestro medio, ¿no? Desbeneficio. Pero se refiere a la desventaja que significa ese costo en el proyecto. Pero es considerable. Si bien es un costo, pero se considera como un desbeneficio, o sea, una desventaja, a veces se dice contrabeneficio. Y no es un costo, o sea, no se suma al costo en el denominador, sino se resta al beneficio en el numerador. Eso sucede en carreteras, pero puede depender en otros casos, ¿no? Luego, en la siguiente aclaración estamos indicando de que se puede considerar el beneficio, ya sea como valor anual o valor presente. La relación beneficio-costo daría lo mismo si comparo valor anual-beneficio con valor anual-costo, pero valor anual en ambos casos, no combinar. Lo mismo si comparo el valor presente-beneficio con valor presente-costo, me daría lo mismo. Eso es indiferente eso. Ahora, pero si estamos comparando cómo se interpreta el resultado de la relación beneficio-costo. Por ejemplo, si el beneficio-costo es menor que 1, la relación beneficio-costo menor que 1, es una ecuación. Si pasamos el C a multiplicar al segundo miembro, sería que el beneficio es menor que el costo. Lógicamente no es necesario analizar mucho si el beneficio es menor que el costo. Nadie va a querer invertir, particularmente si es un proyecto privado, no van a querer invertir en un proyecto para perder, para que el beneficio que logre sea menor que el costo. Nadie haría eso, ¿no? Por eso en muchos casos se rechaza el proyecto, no es conveniente ejecutarlo. Ahora, si la relación beneficio-costo es igual a 1, igualmente si se pasa a otro miembro, me daría que el beneficio es igual al costo. Bueno, a nivel particular, no aceptaríamos ese proyecto, porque ¿quién va a invertir en un proyecto
para luego recuperar solo su capital y no ganar nada. Entonces, tampoco es algo conveniente, ¿no? Pero en los casos en que el Estado financia, se puede admitir. Por ejemplo, si se construye una escuela, una de esas materiales, una escuela, se construye un sistema de agua potable en el campo, es difícil que el proyecto nos dé un retorno, un beneficio considerable. Si construimos una escuela, ¿cuál sería el beneficio? En pesos o en bolivianos. Creo que ya me pagan inscripción, ¿no? No pagan. Los colegios fiscales creo que no pagan, no sé, digamos, enterado, pero parece que no pagan inscripción en los colegios públicos. O en esas cosas debe ser lo mismo. En el campo es peor, no pagan nada, ¿no? Y entonces, ¿de dónde se va a recuperar la inversión? No se recupera. Sin embargo, se dice que el Estado tiene la obligación de tener áreas de educación y salud. O sea, si construye una posta sanitaria, por ejemplo, en un pueblo, no tiene que esperar al Estado a recuperar su inversión, porque es su obligación prestar servicio a los pobladores del país. Por eso, ahora se ha habido escuchar más cuando ha habido elecciones. Muchos dicen que solo el Estado debe ocuparse de la educación y salud. Todo lo demás tiene que ser iniciativa privada. Y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz se nota que la inversión privada realmente es significativa, ¿no? Frente a la estatal. Por ejemplo, nosotros fuimos de viaje de estudios a Santa Cruz y fuimos a ver el puente que estaban haciendo en el sector donde ¿cómo llaman? Donde venden comidas a la orilla del río Piraí, cabañas del Piraí, ¿no? Ahí venden comida. Y en ese sector han hecho un puente sobre el río Piraí para pasar a la urbanización Urubó. Y cuando fuimos a ver, había, como siempre, hay algún ex estudiante de la facultad trabajando casi 100 pasos en el norte de longitud. Había un ingeniero que había estudiado aquí que nos explicó todos los detalles. Estaba en construcción el año pasado todavía. Y cuando yo le pregunté quién financiaba el puente, porque nos dijo que costaba 12 millones de dólares. 12 millones, es un dineral, ¿no? Él nos dijo de que no era la alcaldía ni la gobernación. La que estaba financiando era la empresa que tenía esa organización Urubó. O sea, una empresa privada estaba haciendo cuentas, no era el Estado. Y entonces, aquí no tengo ni un puente peatonal financiaría la empresa privada, ¿no? O desde otro punto de vista, aquí no tengo estados totalmente delegados por ese nivel de progreso. Y es como para pensar cómo una empresa privada va a gastar 12 millones de dólares en un puente. Claro, no es cualquier puente, era sobre el río Piraí, 200 metros, no sé, algo así debe ser, y de largo, tal vez más. Y sobre el río debe tener esa longitud también. No hemos preguntado muchos detalles, pero más que todo lo constructivo nos hemos visto, no eran puentes con cajones sucesivos y era interesante cómo iban avanzando de dos sectores hasta unir, luego en el centro. Todo ello nos han explicado, pero lo que era sorprendente era cómo una empresa privada financia un puente de esa magnitud, de ese costo, ¿se da cuenta? Seguramente ese proyecto de Urubó debe dar más ingresos que los 2 millones y por eso esa empresa no se ha hecho problema. ¿Cuál era el problema de que pasan de la parte más o menos central de Santa Cruz, pasar hacia la urbanización Urubó? No era posible, porque no había puente. El puente que existía estaba lejos de ese sector, hacia, no sé, no me indicaba si era norte, pero era sobre el río, pero tal vez unos 2 kilómetros, 3 kilómetros más abajo.
Y entonces eso era desventajoso para una empresa para vender sus terrenos, porque nadie iba a bajar 3, 4 kilómetros para luego regresar a Bilbao, teniendo el puente directamente de Santa Cruz a Bilbao. Significa la gran ventaja para cualquiera que quiera comprar un terreno ahí, ¿no? Por eso seguramente la empresa ha visto invertir ese monto con tal de asegurar que su administración tenga acceso directo con la ciudad de Santa Cruz. Y no se han hecho problemas, 12 millones de dólares es un monto elevado, ¿no? Entonces, pero hay empresas, en Santa Cruz de eso. En muchos casos, bueno, un pariente de allá, ingeniero también, y me decía que la mayor parte de las construcciones que se hacen en la ciudad particularmente no son financiadas ni por la gobernación ni por la alcaldía, porque son privadas, están construyendo edificios en cantidades en Santa Cruz. Porque además es una función desprestigiada las gobernaciones y los gobiernos municipales, porque adjudican obras, la empresa construye y luego no paga, porque no tiene dinero. Y entonces ya mucha gente ha perdido la confianza en las instituciones públicas porque convocan a proyectos, pero luego de adjudicar y que la empresa avanza, ya no tiene dinero para pagar la empresa y queda paralizada. Y por eso ya no quieren participar de las convocatorias públicas de obras que financia el Estado. Bien, pero al decir que queremos, debemos estudiar otros indicadores cuando la relación beneficio-costo es igual a 1. Queremos decir que, bueno, no siempre es la relación beneficio-costo, o sea, como dinero, lo que nos llama la atención, nos podría atraer y más para hacer una inversión o un proyecto. También pasa que hay otro tipo de indicadores que puede llamar su atención también en el área pública. Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando se quiere construir una escuela, ya de entrada el Estado sabe que no va a dar dinero como retorno, sino va a dar beneficios. Pero se puede estudiar, por ejemplo, la relación eficiencia o efectividad-costo. Por ejemplo, en el altiplano la incidencia de enfermedades mayor es la que se refiere a las broncopulmonares por el frío. En el oriente son las gastrointestinales, porque como hay toda clase de animales, desde insectos pequeños hasta grandes animales, en los ríos no son tan de agua potable, digamos. No es como en el altiplano, nosotros podemos ir a ver un río o sacamos agua de un pozo y podemos saborear, no nos arriesgamos tanto a una contaminación. Pero en el oriente, tomar agua de un río, sabiendo que hay tantos insectos de todo tipo, no nos haría muy bien tal vez, ¿no? Nos puede causar algún problema. Y entonces, como decíamos, las enfermedades gastrointestinales del estómago, quiero decir, son las que predominan en el oriente, aquí en el altiplano, las broncopulmonares por el frío. Entonces, si el Estado demuestra que a un hospital, aunque sea de tercer nivel, aunque no, creo que es al revés, ¿no? Los de primer nivel son pequeños, los de segundo son más grandes y los de tercer nivel son los más modernos. Pero si hace un hospital de primer nivel, digamos, el Estado lo justifica considerando que con ese hospital podría bajar la incidencia de determinada enfermedad. Y con eso justificar para emprender ese proyecto. Es cierto que no nos va a dar ingresos en moneda, pero vamos a lograr bajar la incidencia de enfermedades.
Algo similar sucede con la educación. A veces la preocupación grande es del analfabetismo. En el gobierno de Evo Morales se ha hecho una alfabetización, pero parece que eso no tiene tanto impacto, ¿no? Porque lo que sucede es que la gente que aprende a leer, y pasa también con nosotros, nosotros aprendimos cálculo, pero pasan muchas veces, unos pocos recuerdan y los cuales ya se han olvidado, ¿no? Así sucede cuando toman exámenes con pequeños integrados, digamos, en hidráulica o en hidráulica 1 o 2, cuando se pregunta algo así, uno integral para decir uno sobre 6 de x por x. Algunos ya no se acuerdan, no saben ni cómo se hace. Claro, hay otros que sí están al día con eso y no tienen problema. Entonces, lo que pasa es que es cierto que se puede alfabetizar a la gente, pero si no se hace un seguimiento, es decir, si no se les de algún modo incentiva la lectura, se olvidan. A ver, si vamos al mercado, por ejemplo, hay varias personas que venden papas o verduras, que seguramente que todo lo que saben es sumar, restar, nada más, porque eso los obliga a su negocio, ¿no? Tienen que saber si venden un producto, les dan un billete de un corte elevado y tienen que devolver cambio, tienen que saber cuánto tienen que devolver, solo eso. Pero sí, si hablamos de lectura, de algunas cosas que les convendría frecuentar, seguro que ya no saben ni escribir, eso sucede. Es una regla general. Inclusive hay gente que se atreve a decir que no solamente es analfabeta la persona que no sabe leer ni escribir, sino que aquella que, sabiendo leer y escribir, no lee, también se puede considerar analfabeta. O sea, con una escuela en el campo se busca bajar la incidencia del analfabetismo, porque por el analfabetismo también hasta los políticos se aprovechan del voto de la gente del campo, que no entiende quién será Rodrigo Paz, quién será el Turco, nada de eso, no tiene acceso a la información. Y cuando llega el momento de votar, siguen lo que alguien les orienta, ¿no? Votar por otra persona. Entonces, no es un voto calificado, digamos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando han ido a votar, seguro que han analizado quién era Samuel Doria Medina y todo eso. Han tenido que comparar, ¿no? Para ver cuál es la conveniencia para nuestro país. Porque ustedes están en la universidad y están abiertos con informaciones de todo tipo, ¿no? Pero en el campo no es así, entonces ese voto de ustedes que es calificado porque ustedes han pensado para votar, no se puede comprar con alguien que no sabe leer y escribir, pero ha puesto un símbolo ahí en una papeleta y listo, no, sin saber quién era por qué ha votado, ¿no? Sí. Hasta de eso se aprovechan los políticos, de la gente que en el campo no tiene acceso a la información y no reflexiona, no valora por quién está votando. Entonces, pero eso se puede bajar si es que todos supieran leer y además fomentar la lectura, para que estén ellos, digamos, interesados también en enterarse qué candidato les conviene en una elección. Entonces, la incidencia del analfabetismo es difícil eliminar totalmente, ¿no? En un país como el nuestro. Pero si se construye una escuela, se puede justificar su ejecución, considerando que puede tener impacto en bajar el analfabetismo. No nos va a dar como beneficio pesos o bolivianos, sino bajar la incidencia del analfabetismo en educación, ¿no? Entonces, otro indicador que puede favorecernos para que siendo Estado, aún cuando no se gane nada, pero se ejecute un proyecto. Pero a nivel privado eso es nada conveniente. ¿Quién va a invertir para no ganar nada? Lo ideal sería la tercera parte, donde se indica que beneficio mayor al costo. Aquí estoy anotando mal, ¿no? Esto es beneficio por costo. Esto es beneficio mayor al costo.
así. Igual a mayor a esto vas a identificar entre ustedes mayor que C. Es mayor que, ser claro siempre el beneficio es mayor que el costo. Está bien, hay que emprender ese proyecto, ¿no? Es conveniente. Hay que recomendar que se ejecute ese proyecto. Como ven, no hay mucho de novedoso más que esa relación y su interpretación, porque después enseguida vamos a hacer ejercicios. Van a ver ustedes que otra vez caemos en lo mismo, hay que calcular el valor presente, el valor anual, y de eso se trata, ¿no? Pero eso ya conocemos, entonces no va a ser muy difícil para nosotros entender cómo se hacen los cálculos. En realidad eso se resume esto de la relación beneficio-costo. Ahora tiene sus detalles, por ejemplo, cuando se comparan varias alternativas, cómo se elige, cuál se debe recomendar. O sea, tiene detalles que hay que estudiar, ¿no? Pero en general el procedimiento de cálculo casi va a ser lo que hemos estado viendo hasta el momento. Bien, empezaremos haciendo ejercicio entonces para familiarizarnos con este nuevo tema. Les dicto. Entonces, a ver, vamos a tener un diagrama de cada siempre, ¿no? Para guiarnos. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de cada. Dice que la carretera costaría 5 millones y sus costos de mantenimiento 20.000. Entonces, vamos a representar. Millones. $6 millones. Y costos anuales de dólares 20.000. La vida útil es 25 años y la tasa de interés 6%. Ya.
dispone. Ahora hay que usar la relación de beneficio-costo para determinar si se construye o no la carretera. Bien, vamos a empezar y no vamos a poner un poquito, por ejemplo, a hacer el análisis de los beneficios. Entonces, podemos usar el valor anual como servicio, un valor anual de beneficios. No hay nada que hacer operaciones, no. Evidentemente, eso es casi un camino, ¿no? Un valor anual. Y para comparar voy a también calcular el valor presente. Para mostrar que vamos a usar lo uno con otro. Valor presente de beneficio. Entonces, este es el valor anual. Pues que vaya a ser el valor presente. Aquí todo lo que conozco. 1 más 0,6 elevado a la 25 menos 1,06, 1 más 0,06 elevado a la 25. De ese modo hay el valor presente. Luego voy a conocer el costo. Primero voy a hallar el valor anual del costo. El valor anual del costo. Esos 6 millones corresponden al valor presente, porque se requiere inicialmente para construir la carretera. Entonces debo convertir a valor anual. El valor anual va a ser, tengo 6 millones como valor presente. Y quiero convertir a valor anual. 0,06, 1 más 0,06 elevado a la 25 sobre 1 más 0,06 elevado a la 25 menos 1. Y ahí tengo el valor anual del costo. Luego voy a ver el valor presente del costo. Estos 6 millones ya son valores presentes, que no hay necesidad de afectar con ningún factor, es un valor presente. Los orientan en 6 millones. Y a esto hay que sumarle estos 20.000 que son valor anual y quiero volver un valor presente. Quiero volver valor presente. 20.000 quiero convertir a valor presente. Es un valor anual. Sería 1 más 0,06 elevado a la 25. Menos 1,06, 1 más 0,06 elevado a la 25. Y lo tenemos unificado. Lo que quiero verificar es, por ejemplo, B sobre C, pero con valor anual. Y también B sobre C, pero con valor presente. De acuerdo con lo que hemos anotado, debe darnos lo mismo.
Vamos a ver si alguien tuviera los cálculos sin problema. 9,3. 0,715 dice las torres. Y el llegar a mí. Como estos, intuitivamente, sí, a veces expuesto sobre este capítulo, usted ya se ha dado cuenta, ¿no? Beneficio sobre el costo, si es mayor a 1, conviene. Si es menor a 1, no conviene. Beneficio al costo, ¿quién va a invertir para no ganar nada? Fácil de darse cuenta, ¿no? Sin estudiar, usted también llega a ver eso. Que convenía o no convenía. Si nos da menor que 1, ¿qué significa lo que? Ya sabemos, no está notado. Sí. Menor que 1. Es lo de menor que 1. Ya sé, No es conveniente. no consigue carretera, ¿no? Sí. Hay que seguir siempre significado. Se alcanzan sus segundos más. Sí, sale. Lo mismo, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, haremos un ejercicio más. Nos conviene utilizar los datos para entender cómo es el asunto. Pero están viendo que no es muy complicado, es repetitivo ahora, ¿no? Solamente ordenar si en beneficios, costos y dividir, y de ahí saber qué hacer, ¿no? Entonces, comimos. Entonces, un ejemplo más para retirarnos. Dice. Pasar mucho tiempo. Es similar a lo otro. El costo inicial es de 3,5 millones. En los países se usa mucho eso de la renta, ¿no? Por eso hemos puesto, no está en el libro eso, pero he puesto para aclarar. Renta significa beneficio o ingreso. O sea, alguien alquila su casa y dice, me va a rentar por un mes $500. O sea, que vas a recibir un beneficio por mes de $500. A veces, pero si es el término, si es que alquila, nosotros decimos alquiler, ¿no? En otros países dicen arrendar. He arrendado mi casa por $1,000 mensuales. Es decir, estoy alquilando mi casa por $1,000 mensuales. Así, a eso se refiere. $175 al mes.
costos iniciales de 1,5 millones y los de mantenimiento $25,000. Y entonces esto es similar al anterior, ¿no? Es rápidamente. Tal vez ya no por los 2 métodos, y es que se queda lo mismo. Podemos decir, por ejemplo, beneficios. En eso sí hay que ser cuidadosos. No podemos mezclar beneficios con costos, ¿no? Porque si mezclamos ya beneficios. Digamos, valor anual de beneficios. Pero otro hemos hecho por los 2 métodos para demostrar que es indiferente, ¿no? Usar cualquier método. Pero no es necesariamente que hay que hacer los 2, sino bastaría por un método. Pero para la de practicar uno puede. Y esto es todo. Luego digo, beneficio sobre costo, valor anual beneficio sobre valor anual costo. Esto también ya no es necesario reiterar, ¿no? Pero hay que ser cuidadosos en no mezclar costos con beneficios. Ese es el único problema. Ese se puede quitar el problema, ¿no? No hay que mezclar, porque si no sale cualquier cosa. Punto 2. Listo. ¿No? Sí. Ya, entonces, como ven, no es difícil, pero ya ahora, el siguiente paso sería ver cómo se comparan 2 proyectos, más proyectos. A eso es.
Pero es aplicación de todo lo que se ha visto antes, no hay mucho de nuevo, más que entender a qué se refiere la relación beneficio-costo. Pero es algo intuitivo, ¿no? Estamos indicando, nos haríamos cuenta sin ver sin ver. ¿Por qué elegimos en este caso, por ejemplo, que se debe extender más? Porque el beneficio es mayor que el costo, ¿no? Paso a dividirse el beneficio mayor que el costo. Entonces está bien, pues. También, ¿no? Ahora, esa renta que dice, ¿de dónde proviene? Es que si se extienden los canales, llega agua a más áreas, se producen más productos que pueden ser hortalizas, no sé, cualquier cultivo, lógicamente se vende más, ¿no? Hay más ingreso. Si producimos papas y todo eso en cantidad, vendemos más y eso no es ingreso. A eso se refiere 175.000. Entonces, no es tampoco algo que resulta difícil de entender, ¿no? Si se extienden las canales, se llegan más áreas de cultivos y entonces se tienen mayores ingresos al vender pues, las cosechas que tienen, ¿no? Bueno, que sea bien. Así que las vamos a continuar. Este tema significa unas 2 clases más por lo menos y después tendríamos que estudiar la parte de diferenciación y ver algunas aplicaciones para evaluación de proyectos, para el BAN, la PIB, que son también indicadores para recomendar un proyecto. Pero ese capítulo no adentramos tanto. Esto mismo tiene mucho que hablar, ¿no? Es que desde la relacionado cuando se habla de costo-eficiencia, otros indicadores adicionales, desde como la ensama, ¿no? Los médicos, por ejemplo, cómo tomarán el beneficio. Yo digo, disminución de la incidencia de una determinada enfermedad, pero debe tener sus nombres especiales, ¿no? A nivel de medicina, pero no estamos haciendo si es algo específico, ¿no? Para un médico, alguien que según el área que está trabajando puede decir ¿qué se llama eso? En educación sí significaría disminuir el índice de analfabetismo, pero en una universidad, por ejemplo, sería mejorar la formación de los estudiantes, pero ¿cómo se cuantifica eso? Puede haber indicadores, ¿no? Que nos permitan establecer, no siempre es el beneficio en pago de pesos, ¿no? Sino también algún beneficio de mejoramiento de la parte educativa, salud,